está significando es que ese componente, llámese materia orgánica, llámese sustancia mineral o el agua misma, o los compuestos que se han disuelto en el terreno, van variando conforme a este tiempo, cómo puede ir evolucionando el suelo. Por ejemplo, hay suelos en los cuales los porcentajes de humedad son muy importantes y si hay componentes ferromagnesianos, lo que va a producir es un perfil de suelo, colores rojizos, ocre, en la cual esto es característico de la oxidación o hidratación de los óxidos de hierro que pueda contener ese mineral o ese suelo. Ustedes han visto muchas veces en nuestro país lo que es la provincia de Misiones, donde los suelos son rojos, suelos completamente rojos. Esto se debe al alto contenido de materiales ferromagnesianos que aporta ¿quién? El material parental. ¿Cuál es el material parental de estos terrenos? La roca ígnea llamada basalto. Esta roca, basalto, es la que a través del tiempo se puede ir transformando en óxidos de hierro. Si el óxidos de hierro hidratados, si las precipitaciones son muy importantes, todos estos componentes de hierro son distribuidos a mayor profundidad. Y arriba, en la parte superior, van quedando o se va quedando un residuo que va a formar un óxido de aluminio, o sea, un mineral bauxita. Así se llama, bauxita, un óxido de aluminio, un óxido alumínico. Esto implica que la evolución de ese constituyente del suelo estuvo supeditado al tiempo en que quedó expuesto a las condiciones, ya sea de clima, presión, temperatura, precipitación, a la condición o al factor de relieve, la presencia de materia orgánica. Entonces, todo esto ha habido, digamos, una concentración importante debido a la evolución de este componente que constituye, en este caso, esta roca basalto. Recuerdo, lea a ustedes, el basalto es una roca ígnea de fuerte contenido ferromagnesiano, que si ustedes han visto o están viendo en sus celulares, televisores, computadoras, lo que está ocurriendo en la isla La Palma, precisamente esa lava es lava basáltica, Esa lava basáltica, posteriormente, una vez que se estabilice el ambiente, va a contribuir con hierros o componentes ferromagnesianos, que si en el lugar
no es exactamente ese lugar, pero hubiese mucha precipitación, estos basaltos van a transformarse en óxidos de hierro, óxido de hierro hidratado, limonita, y finalmente, si las precipitaciones son abundantes, el clima es cálido, entonces va a ir evolucionando a una bauxita, que es un mineral de aluminio. En Las Palmas no es precisamente la condición de ser un lugar húmedo. Es caluroso, es cálido, pero es seco. ¿Estamos? Quería mostrarles esto. Como en una zona, como está indicada acá por el río Tormes, esto es en Salamanca, ustedes van a ver los números 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Son los sitios donde se excavó, se realizó lo que se denominan calicatas, para reconocer los tipos de suelo. Dentro de este conjunto, esta zona, podemos ver que tenemos un clima similar. Podemos tener presencia de vegetación asociada a este clima. Un relieve que va variando en esto que son lo que se denomina terrazas fluviales. La terraza fluvial, esta vamos a tomar, indica que en algún momento este río estaba circulando por esta zona. Es decir, indica la antigua línea de escurrimiento que tenía el río. Hoy el río escurre por aquí. Ha ido erosionando esos sedimentos, entonces los ha ido abandonando. ¿Qué puedo decir? Que todo el material, el bedrock o sustrato es el mismo. También es el mismo con la vegetación, con el clima. Entonces lo que ha variado acá centralmente es la posición topográfica y que ustedes van a indicar, bueno, estos son cortes, fotografías de el perfil del suelo. Ustedes lo ven que ustedes pueden ver que desde las partes más bajas hacia las partes más altas hay unos tonos o tonalidades más claras, y esto se debe a que en estos sitios más elevados, si bien hay precipitación, esta precipitación tiende a desplazarse por el interior del terreno. Entonces esto va dando como lugar una fuerte oxidación del suelo, un suelo relativamente residual, y que se diferencia de este sustrato. O sea, fíjense que aquí está carente de horizonte.
Entonces, lo que aquí existe es un terreno residual o un suelo residual de este material parental que le dio origen. En la medida en que se va desplazando, vamos viendo que ese carácter, digamos, cuasi pulverulento que tiene acá, acá o acá, en estos lugares cada vez aparece como una superficie de materiales más finos. Esto significa que ha ido evolucionando en materiales limos arcillosos o arcillas, dado fundamentalmente por la presencia de agua, acumulaciones de agua en estos lugares, lo que hace que las transformaciones sean mayores y por ende los componentes que aquí estaban formando este suelo se hayan transformado en arcilla. Esto yo quiero creer que es algún tipo de roca parental. Este material parental es un tipo de mineral ferro-magnesiano. Miren, el material original C, en esta parte más alta, y un horizonte BT, que se llama solamente este horizonte, que es material ya descompuesto, residual de este otro. En esta zona, ustedes ven que se incrementa notablemente el horizonte A. El horizonte A, y que en la medida que nos vamos acercando a esta zona, no desaparece el horizonte A, se mantiene en todo el perfil. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que este material, la materia orgánica, generalmente en las zonas donde hay ya mayor aporte de agua, mayor humedad, van a adquirir un mayor desarrollo. Y en esta zona vemos el horizonte C, es decir, el material parental y materia orgánica, donde es cerca del río. Entonces, cada una de estas terrazas significa 200 años, 400, 50.000, 350.000 años, 1.200.000 años. Entonces, acá el material C no se lo ve, solo se ve el material parental alterado. Esto, material parental alterado, que es este, que es este, que es este, y observe, en la medida en que nos vamos acercando cerca del río, aparece el horizonte C, es decir, que lo que es el horizonte C son las arenas relativamente recientes. Y en la medida que nos alejamos del río, estas arenas, el espesor de arenas va disminuyendo, y en los 350.000 años a 400.000 años vemos que ya se transformó en material propio de un suelo. Lo que están viendo acá, ya lo vamos a ver esto
como Holoceno, Pleistoceno y inferior, medio y superior. Estos son este nombre, Holoceno, Pleistoceno, son nombres de períodos geológicos. El Pleistoceno arranca desde 1 millón de años a la actualidad. Para referencia nuestra, en el Pleistoceno existían dentro de la fauna los mamuts, o también los mastodontes, que si ustedes conocen o han visto en el Centro Cultural, hay uno. ¿De dónde han encontrado esos restos? No lo que está armado ahí en el Centro Cultural, sino lo que se suele encontrar con frecuencia en estas terrazas del Río Dulce son restos de esos mamuts o mastodontes, que acá tenían ese nombre y eran los antiguos habitantes de nuestra región. ¿Alguna pregunta de acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, estoy ampliando para... Bueno. En esta gráfica están representados también el tiempo en años y en esto las propiedades. Cuando nos referimos a las propiedades, nos referimos a las características que tiene los horizontes. Entonces, observen que desde un tiempo cero hasta 1000 años, nosotros podemos encontrar horizontes A. Por lo tanto, la presencia del horizonte A es siempre indicador de una edad relativamente pequeña. Miren, puede ser de 100, 200 años o hasta 1000 años. Pero en la medida en que va incrementándose la edad, aparecen los horizontes B o horizontes arcillosos con concentración de carbonato de calcio, potasio, un horizonte B ricos en óxidos y finalmente ya aparece la materia o el material original. ¿Qué quiere decir esto? Es que las propiedades de un suelo van cambiando en función de la edad y van a aparecer distintas proporciones de
química de elementos que se van a encontrar en las distintas profundidades de acuerdo a cómo evolucionó ese suelo. Está claro que si no hay formación de suelo, estos gráficos no se mantienen y entonces estamos en presencia de terreno, de suelos, digamos, muy jóvenes o que no se formaron. Bueno, esta representación vamos a tratar de ver si la pueden observar ustedes también, cómo es la evolución de un suelo a donde aparece el material R Bueno, que lo repito. Está bueno, ¿no? Esto después lo está en la página web, ¿no? Ustedes lo pueden ver. Bueno, ¿qué pueden? Primero vamos a ver esto. Los horizontes A, B, 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 C, F. El horizonte B es el horizonte argílico, y el horizonte C es el material sano alterado. Argílico porque este horizonte es el que contiene las arcillas. Las profundidades observen que para esta cantidad de años estamos en 1,25 m, 1,50 m. Ahora, yo voy a repetir de nuevo esto para que ustedes hagan su aporte en base a lo que observan con esta animación. ¿Qué conclusión sacan? ¿Alguien puede aportar algo? ¿Se animan?
detalle. ¿Por qué desciende? ¿Está de acuerdo que desciende? ¿Qué quiere significar con eso? Pero sin embargo dijimos que había adición. Había adición. Eso dijimos. ¿Qué tipo de adición puede haber? Bien, el agua. Entonces, esto es importante. El agua es la que se incorpora en el suelo. Se incorpora en el suelo. ¿Qué hace el agua en el suelo? Bueno, recuerden, en los procesos de meteorización había 3 procesos químicos característicos. Era la oxidación, la disolución y la hidrólisis. Un minutito, voy a hacer entrar. Dígame, incorpora oxidación, o sea que hay una reacción con el oxígeno. Si hay disolución, el agua disuelve. ¿Qué componente? Los de esa roca que está haciendo la evolución es de esta roca que es un granito. Entonces hay componentes minerales de ese granito que se van alterando. ¿Y cómo se van a alterar? Y se van a alterar desde la superficie hacia el interior. Es decir, que esto y esto son horizontes en la cual sus componentes minerales han sufrido transformaciones. Los componentes minerales del granito han ido sufriendo alteraciones significativas. Esto adquiere mayor volumen por la entrada de agua, pero no solamente la entrada de agua, hay materia orgánica. La materia orgánica también incorpora. Y si ustedes ven por encima del terreno, en la reiteración que voy a hacer, observen la vegetación. ¿Qué es lo que hace la vegetación? ¿Cómo es el tema? ¿Qué ha pasado con la vegetación? Claro, de cuando se inicia, cuando recién se inicia era escasa o nula, y luego en la medida que se va incorporando la vegetación, noten que el horizonte A se desarrolla aún más. ¿Por qué? Porque hay incorporación de materia orgánica. ¿Está? Eso hace que por eso adquiera estos espesores. Entonces ustedes ven que estos espesores acá está alrededor de los 30, 40 centímetros. Un terreno o un suelo que tenga estos 30 o 40 centímetros de materia orgánica, pero es terriblemente rico desde el punto de vista de su uso. Generalmente ustedes en su obra
no van a trabajar sobre esta zona ni sobre esta zona, sino que van a buscar estos como material parental para fundar, apoyar ahí o más abajo las estructuras. Pero ¿qué es lo importante? Si yo aquí pongo una columna, esa columna sí va a tener con el tiempo los mismos procesos que fueron formando el suelo, lo va a comenzar a accionar sobre la columna. ¿Sí? Bueno. No, no. Lo que está queriendo decir, lo que estoy queriendo decir, tal vez me expreso mal. Digo que esos procesos que llevaron 64.000 años para alterar esta profundidad se van a seguir manifestando en la obra. Por lo tanto, hay que tener los recaudos necesarios de conocer las características químicas de estos terrenos para que no reaccione con la obra que ustedes van a poner ahí. Eso es lo que hay que, en el tiempo que dure una obra. ¿Estamos? Bueno, voy a salir de esta página. De todos modos, esta página ustedes la pueden consultar en internet. Yo puse el link. Ustedes tienen, les voy a hacer mención para aquellos que quieran verla con detalle, les interesa el tema. Ahí tienen introducción a la edafología. Entonces ustedes tienen prólogo, un tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. O sea que vamos viendo un tema que es conceptos, formación de suelos, proceso formador del suelo, perfil del suelo. Después el que quiera ampliar, lo amplía. ¿Está? Sí, está puesto. Ahí tiene el suelo, concepto, formación, la roca como factor, el relieve, organismo, procesos básicos, procesos básicos le llama a los que son los procesos de meteorización. Después aparecen los procesos donde aparecen fragmentación, alteración química y los procesos físicos, alteración, traslocación, etc. Por ejemplo, ustedes quieren ver procesos de traslocación, vamos a ver si dice iluviación de arcilla. Este proceso representa la migración mecánica de la arcilla de los horizontes superficiales a los más profundos. ¿Qué analiza el contenido de arcilla? Entonces, esto que ustedes están viendo es un perfil, por ejemplo, de un terreno. Fíjense la profundidad, ¿no? 1,10 metros. Entonces aparece un C1 que es material parental, material original. Recién veíamos el material original era un granito y cómo evoluciona. Bueno, en este caso, lo que toma como elemento
las profundidades con los porcentajes de arcilla. Entonces, vamos viendo esta tendencia. Estos puntos indican que aquí a 10 centímetros hay un 10% de arcilla. A 15, 20 centímetros hay menos. Y aparece el horizonte E. ¿Qué significa el horizonte E? El horizonte eluvial, es este de color claro. ¿Qué significa? Que el agua, en su proceso de infiltración, va lixiviando y arrastrando las arcillas, que está en un 40% a los 50 centímetros y un 60% a 1,80 m. Esto es de referencia. Entonces, este horizonte es el horizonte argílico, de acá hasta acá, horizonte argílico. ¿Sí? Así que este tema lo pueden consultar para ahora y para futuro también. Bueno, esto cuando llueve simula un corte vertical. Cuando la cantidad de agua que cae es mayor que lo que puede introducirse en el interior del terreno, se produce la escorrentía. Esto es así. Ustedes han presenciado lluvias que son tranquilas, entonces hay tiempo para que el agua se infiltre, sea absorbida por el terreno. Pero cuando es muy intensa, el agua, si bien penetra, no tiene la misma velocidad de circulación en el interior. Cuando se introduce, la infiltración es menor que la cantidad de agua que va cayendo acá. Entonces, en la superficie se produce una acumulación de agua y el agua comienza a arrastrar el suelo. No se va a producir el suelo propiamente dicho, sino que se va a ir deteriorando ese suelo. Sí. Sí, por supuesto. Acá ustedes ven que está representado con colores amarillentos, que son las partículas que arrastra finas de arcilla y que se introducen en el interior del suelo. Para que ocurra esto, tiene que haber en ese interior del suelo poros importantes y estén comunicados entre sí. Lo que aparece con tonalidades más blancas, como lo ven acá, eso ya es la introducción de el agua en estos canalículos y deposita sales en su interior. ¿Está? Así que esta página yo la sugiero que la lean detenidamente cuando tengan tiempo, porque esto es muy útil para comprender cómo los minerales se van incorporando en el interior terrestre. Que es lo que van a ver aquí es un bloque, ¿sí?, de un suelo con
un revestimiento, esto que ven ustedes brillante, es un revestimiento de arcilla. Es decir, es la arcilla que ha migrado desde la superficie y se ha depositado en el interior del terreno. En esta parte está indicada acá, esta parte no tiene el brillo de acá. Entonces, ¿por qué es esto? Porque no hay un revestimiento de arcilla. Es decir, ¿qué es lo que quiero ver? Que cuando yo hablo de que se introduce arcilla en el interior terrestre, bueno, estas son las muestras o la comprobación de lo que estamos diciendo. Esto es importante que ustedes vayan incorporándolo para a futuro, porque ustedes después van a estudiar o van a ver mecánica del suelo y mucha de esta información les va a servir a ustedes. Lo que están viendo acá, esta transparencia, indica los principales órdenes del suelo que se utilizan y que lo utilizan en Estados Unidos y en la que adhieren prácticamente una gran mayoría de países de idioma anglosajón y castellano. Pero no es la única que hay. También la Organización Mundial de Agricultura, la FAO, también tiene su sistema de clasificación, pero en todos las escuelas rusas también tienen un sistema de clasificación, pero el elemento principal que fue la escuela rusa que lo incorporó fue la incorporación del clima como un factor de formación de suelo. Esto, lo que están viendo, 11 órdenes principales, porque para la clasificación de los suelos se ha desarrollado una sistemática, un sistema de clasificación de los suelos en base a ciertos caracteres que presentan estos agrupamientos en órdenes. Cada orden, a su vez, se subdividen en suborden. Los suborden también se van subdividiendo y así sucesivamente hasta llegar a un tipo de suelo. Es decir, es muy complejo desde el punto de vista agronómico. Hay que realizarlo para sacar el mayor provecho a los tipos de suelo. Nosotros lo que vamos a ver, o les voy a presentar aquí, es a nivel de órdenes de suelo. Y entonces tiene los diferentes nombres de estos: entisol, vertisol, inceptisol, aridisol, molisol. Entonces, ustedes ven entisol, derivación y significado,
a partir de reciente. A partir de reciente significa que son suelos muy poco definidos en sus horizontes, que no alcanzan a desarrollarse plenamente. Entonces, dice, la descripción dominan materiales inorgánicos, ausencia de horizontes bien definidos, en llanuras de inundación o suelos rocosos. Por ejemplo, si yo tengo un río como el río Dulce, que se desmadra, sale de su cauce y deposita arenas, y esas arenas no vuelven a ser inundadas o cubiertas por nuevos depósitos del río, entonces van a comenzar a desarrollarse como un suelo. Pero, ¿qué hay? No hay horizonte. Entonces ustedes, si alguien les informa es un entisol, ustedes ya están haciendo mención a no hay materia orgánica, no hay, si hay ausencia de horizonte, quiere decir que no hay gran desarrollo. Entonces podemos estar en un terreno aluvial o, como dice ahí, rocoso. Cuando yo digo terrenos aluviales, se refiere a materiales que ha dejado, minerales, fragmentos rocosos, que ha dejado un río. Si vemos, por ejemplo, ustedes ven entisol, vertisol, inceptisol, aridisol, esto lo pueden usar ustedes como referencia. Entonces, yo, por ejemplo, tomo, un aridisol, latín aridus, árido, sin jugo. Es decir, son suelos donde hay como dominante el déficit hídrico. ¿Qué significa un déficit hídrico? Que la cantidad de agua que precipita es menor de la que se evapora. O sea, hay mayor cantidad de agua que se evapora. ¿Y por qué? Porque hay periodos largos de sequedad. Esto contribuye que el humus no se desarrolle, que en el perfil aparezcan horizontes conteniendo carbonato, yeso o arcilla. Es decir, esto es lo que yo hasta este nivel acepto que ustedes lo lean, lo estudien, porque son conceptos que a lo mejor en su vida profesional alguien se lo va a presentar y no tengan que andar dando más explicaciones que tomando como referencia estas características. Esta denominación, spodosol, spodus, ceniciento, ¿qué significa? Que hay un horizonte gris, pálido, blanquecino, sobre un horizonte B negro y rojizo, rico en hierro y aluminio, que puede extraerse. ¿Por qué se forma el horizonte E? Es por eluviación, lixiviado, lavado. Hay una traslocación de materiales arcillosos que van a constituir el horizonte B. Entonces el horizonte E es un horizonte clarito,
clarito, blanquecino, típico, debido a la concentración, como está expresado acá, de materiales ricos en hierro y aluminio que pueden extraerse. ¿Por qué dice esto? Porque pueden ser yacimientos de hierro superficial. ¿Está comprendido esto? El molisol, mollis blando, horizontes superiores de color pardo oscuro hasta negro, con una consistencia blanca, rico en bases en regiones semi-húmedas. Este tipo de suelo, el tipo de suelo es propio de zonas muy ricas o producción agrícola muy importante. Son de regiones semi-húmedas, templado, como nosotros tenemos Argentina, en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, son materia con mucha materia orgánica, son suelos en general ricos. ¿Está? ¿Pregunta de acá? Voy a continuar y acá tenemos una gráfica de la clasificación de Estados Unidos y la clasificación que hace la organización de la FAO UNESCO, que pueden ver en los equivalentes. Molisol, que estamos hablando recién, son suelos Chernozem, Greinsen, Castonsen, Fanonsen, es decir, son nombres equivalentes al molisol. Otros, vertisol, vertisol. Estas descripciones son las que hemos visto recién. Si dice aridisol, de suelos de zonas áridas, y bueno, calcisol si tiene calcio, gypsol si tiene yeso. Son suelos salinos, sales. En nuestra provincia es muy común encontrar el solonchal. Esto es así. Acá tenemos algunas características de transparencia de estos suelos. Gelisol, acá atrás, abajo, ocupan el 9% de los suelos que están en el mundo. Alfisoles, un 10%, spotsol, un 4%. Es decir, ¿cuál es una de las características que tiene esto? Es una importante concentración de humedad en material arcilloso. Es decir, son suelos que prevalecen o de zonas de latitudes altas, zonas frías y altas en altitud también. Zonas de montaña muy húmedas. Los alfisol es típico de las zonas áridas o semiáridas. Nosotros tenemos, semiáridas. Muchos de estos suelos con un desarrollo pequeño del horizonte A y el material parental que pueda estar muy cerca de la superficie. Bueno,
este suelo, spot soil. Este suelo tiene por muy importante la combinación, o sea, obviamente aquí lo que hay es una fuerte oxidación. Esto significa que hay una introducción importante de agua que va produciendo la alteración de estos minerales, y por otro lado acá tenemos un horizonte relativamente claro o clarificado de estos materiales producto del lixiviado. Este vendría a ser un horizonte E y esta es una acumulación de óxidos e hidróxidos. Bueno, acá tenemos los suelos Chernozem, Molisol. Estos son los mejores suelos para el cultivo y observemos que ocupan un 7% de la superficie terrestre. Entonces, de ese 7% se extrae, están distribuidas entre Argentina, en la zona de la pampa húmeda, en la llanura estadounidense, o también en Rusia, fuera de en la Rusia, digamos, occidental, entre Europa y los montes Urales. Bueno, los oxisoles son suelos formados por óxidos de hierro, fundamentalmente, y entre esto ocurren también cuando hay una humedad importante que hace que se produzcan estos procesos de oxidación. Bueno, los alfisoles un suelo vertisol, observen en este caso cómo tiene una estructura. ¿Cuál es una de las características de esta estructura? Es propio del contenido de minerales arcillosos o distribuido en su estructura, y forman como panes muy compactos donde hay también materia orgánica. Bueno, estos entisoles, suelos entisoles, el 16% de la superficie terrestre está formado de estos suelos. Estos entisoles los podemos encontrar nosotros aquí en Santiago del Estero. Andisol son los suelos que evolucionan generalmente de materiales volcánicos, cenizas en particular. Bueno, otra representación de aridisoles. Claro está que el material parental está prácticamente sin alterar, y aquí arriba hay una escasa cubierta de materiales alterados, un horizonte CBC. Bueno, ¿qué les digo?